Les damos la bienvenida a la 9ª Jornada de Orientación Vocacional Yo Quiero Estudiar, que como saben es un evento que se hace anualmente desde la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación, a través de la Dirección de Orientación al Estudiante y el Departamento de Orientación Vocacional de la Subsecretaría de Orientación Universitaria. Durante 2 días, el día de ayer y hoy, se realizaron múltiples actividades, seguramente ustedes han participado en alguna de ellas, abiertas y gratuitas para todo el público. La intención de estas jornadas es justamente pensar actividades que los ayuden a ustedes en sus procesos de elección de carrera, de profesiones, de estudios. Y en esta oportunidad van a tener la posibilidad de participar en una charla muy interesante, que seguramente les interesará a ustedes mucho, a mí por lo pronto seguro, donde 5 facultades van a poder debatir y conversar en relación a cómo está avanzando la inteligencia artificial y todas las implicancias que tienen en los roles profesionales. Mi nombre es Alejandra García y voy a estar ayudando a organizar esta conversación junto con Gabriela Casullo. Ambas somos psicólogas de la Dirección de Orientación al Estudiante. Bueno, como saben, la inteligencia artificial nos está trayendo cambios acelerados en todas nuestras maneras de pensar, de trabajar y de estudiar. Por eso es que tiene como nunca sentido esta conversación que vamos a tener hoy. Así que, bueno, doy lugar a Gabriela para que presente a las 5 facultades. Bárbaro. Bueno, bienvenidos. Vamos a dar lugar entonces ahora a quienes nos acompañan de estas 5 facultades de la UBA. Comenzaremos con Diego Parras, que es subsecretario de Evaluación de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, el título que nos convoca es Quiero estudiar, y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Quiero estudiar? Bien. Me toca abrir. Tenemos cada uno 10 minutos, así que van a ser charlas cortitas, y yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo con que ustedes son los protagonistas, con lo cual nosotros vamos a compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia, pero también queremos que ustedes participen diciéndonos su perspectiva y su prospectiva respecto a inteligencia artificial. ¿Ustedes usan inteligencia artificial? Me gustó el no. Levanten la mano que dijo no. Perfecto. A ver, levanten la mano que no usa inteligencia artificial. No, está bien. Está perfecto. Miren esto. Les cuento algo, chicos, 1 minuto. Me encanta, 1 minuto. Ustedes saben que inteligencia artificial se prospecta como algo que va a ser indispensable en nuestras vidas y todavía no lo es. Les cuento un poco. Mi señora Mariana tiene 36 años, mi hijo Mateo tiene 4, mi señora es una contadora muy exitosa, ella no usa inteligencia artificial y vive perfectamente bien, feliz de la vida. ¿Y sabe lo que me dice? No la necesito. Ahora, va a llegar un punto, como pasó por ejemplo con la electricidad, como pasó por ejemplo con el automóvil, como pasó con la computación, como pasó con internet, como pasó con TikTok. Usan TikTok, ¿no? ¿Qué se usa ahora? Yo vine re canchero diciendo TikTok es la movida. ¿Qué se usa ahora? ¿Ahora se volvió a usar Instagram? Bueno, lo que fuere. Pero cosas que se vuelven indispensables para nosotros, ¿sí? De hecho, hay muchísimos emprendimientos y negocios que funcionan a partir de Instagram, que tal vez no tengan locales físicos, y viven y existen porque existe una red social. ¿Y a qué voy con todo esto? ¿Sí? Están en un momento súper importante en la historia en donde la gente, la gran mayoría de la gente, no usa inteligencia artificial porque no la necesita. Entonces, van a escuchar a mis colegas hablarles de cómo se está prospectando la inteligencia artificial en las distintas profesiones, en las distintas carreras, donde probablemente eso converja para cuando ustedes se estén recibiendo, cuando la inteligencia artificial sea algo necesario de utilizar. ¿Y qué piensan ustedes? Algo súper sencillo esta cuenta. ¿Qué les conviene más? ¿Interesarse ahora que no es obligatorio
o interesarse cuando todos se tengan que interesar y pierdan la ventaja competitiva. Ahora, ¿no? Sin dudarlo, así, sin dudarlo. Ahora, bien, están en el lugar adecuado porque, a ver cuánto me queda, 7 minutos, les voy a decir cómo se prospecta inteligencia artificial en las profesiones relacionadas con ciencias económicas. En esta facultad se estudian 5 carreras, ¿sí? Contador público, licenciatura en administración, licenciatura en economía, actuario y licenciatura en sistema de información de las organizaciones. Traten de decirlo sin respirar, es muy difícil. A ver, 5 perfiles que abordan la economía transversalmente, las ciencias económicas transversalmente. Y si ustedes miran redes sociales o leen los diarios, ¿leen los diarios? No, ¿no? Pero en redes sociales sí. Ok. Las primeras carreras que se postulan a desaparecer por la llegada, el advenimiento, la irrupción de la inteligencia artificial son contador y licenciatura en administración. Yo les dije que tengo 47 años y esto lo escuché cuando, y ahora me voy a poner en su lugar, teniendo 18 años, decidí estudiar ciencias económicas. Para mí era algo natural porque vine de un colegio comercial. Entonces ciencias económicas era el paso, no iba a estudiar, no sé, astrofísica, o sí, pero elegí ciencias económicas. Y en esa época, año 1997, llegaba Internet. Internet iba a acabar con la carrera de contador. No cabía duda, ¿eh? Iba a terminar con la carrera de contador. Ahora, ¿qué pasa? Internet acabó con el trabajo del contador de ese momento. Y me acuerdo, yo repartía diarios por aquel entonces, uno de mis clientes era un contador que se obsesionó con Internet, porque dijo, esto me va a dejar sin mi trabajo actual. No dijo que va a acabar con mi profesión, dijo, me va a dejar sin mi trabajo actual. El tipo se obsesionó con Internet, ahora está en Estados Unidos haciendo otras cosas. Pero, ¿qué les quiero decir? Es muy difícil prospectar qué es lo que va a venir. Muy difícil. Y probablemente nos equivoquemos si nosotros le digamos, mira, en 10 años la inteligencia artificial va a hacer esto, lo otro. Es como si nosotros, hace 10 años, en el 2015, hubiésemos querido prospectar el 2025. Cuando Pedido Ya, Rappi, Uber, eran cosas que empezaban a surgir. Y hoy es el día a día. Entonces, ¿qué se viene rápido para dar espacios a mis colegas en las ciencias económicas? 1, no tengo idea. 2, vamos a tratar de pensar, porque de hecho escribí mi segundo libro que sale ahora a fin de año, que se llama Gestión de la Inteligencia Empleada. En la carrera de ciencias económicas que trabajan con organizaciones, se viene el trabajo mancomunado entre nosotros, los humanos, y sistemas agénticos que van a permitir acabar con algo que es propio nuestro, que es la secuencialidad. Es decir, nosotros hacemos una cosa a la vez. Los sistemas agénticos de inteligencia artificial, que todavía están empezando a tomar la forma que van a tener, pueden atender simultáneamente un montón de cosas. Y eso puede hacer que sucedan 2 cosas, que nos quedemos sin trabajo o que tengamos mejores trabajos. ¿En qué sentido? Y termino con esta. Si nosotros hubiésemos estado en una charla similar a esta en 1940, probablemente la mayoría de los hombres vayan a tener trabajos de esfuerzo físico. La mayoría de los trabajos eran de esfuerzo físico, sobre todo para los hombres. Hoy en día no es así, usamos la mente. Pero la mente que usamos es una mente operativa de hacer trabajos secuenciales. La gran mayoría de los trabajos son esos. La inteligencia artificial, y ahora lo van a descubrir, nos va a permitir utilizar otro tipo de inteligencia más intuitiva, más humana, que dudo mucho que las máquinas puedan reemplazar. Voy a terminar dejándolo con las ganas, porque mejor dejarlo con las ganas que se aburran, y seguimos con el próximo. Tengo 3 minutos más, tengo. Me encanta, me encanta. Así que ahora sí los voy a aburrir estos 3 minutos. A ver, ¿qué se prospecta para los contadores? Existe algo que se llama RPA, ¿sí? Automatización robótica de procesos. Si ustedes van a YouTube hoy en día, van a ver que existen un montón de youtubers que te enseñan a tener tu academia o IA o tu agencia IA para automatizar procesos de negocios a clientes.
Y eso lamentablemente conlleva a un error, porque te va a faltar lo que te da la universidad, que es la formación profesional, el entender a las personas, a las organizaciones. Es mentira eso que te dicen que no vale la pena estudiar una carrera universitaria. Perder 5 años cuando podrías ser youtuber, cuando podrías ser instagramer, cuando podrías hacer cualquier otra cosa que no sea perder 5 años estudiando. Ahora, yo les digo algo que aprendí con el tiempo y que no sabía cuando tenía su edad. La universidad no es una consecución, ¿sí?, una continuidad del colegio secundario. Para nada. La universidad es extensión. La universidad es hacerse contactos que tal vez te queda para toda tu vida. La universidad no es solamente sentarse en el asiento, escuchar al profesor, rendir el parcial, pasar las materias y tener el título. La universidad te forma como un profesional, pero formarte como un profesional es mucho más que tener conocimientos enciclopédicos, porque te va a permitir relacionarse con tal vez personas que no podrías relacionarte si no vinieses a la universidad. Y te cuento una sola, y creo que estoy terminando mis 3 minutos. En mi CBC yo trabajaba repartiendo diarios. Uno de mis mejores amigos era hijo de un diplomático que vivía no existía Nordelta todavía, pero vivía en las Lomas de San Isidro. Y yo vi la casa, me relacioné y sigue siendo mi amigo. Si no hubiese tenido la universidad, no hubiese podido relacionar. Y no quiere decir que está bien relacionarse con gente de mucha plata. Quiere decir que te saca de esta continuidad primaria, secundaria, y te permite ampliar tu mente, no solamente teniendo conocimientos. Muchas gracias y espero que disfruten esta jornada. Muchas gracias, Diego. Pasamos ahora a Pablo Brusco, director de la licenciatura en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Hola, ¿cómo están? Bueno, tengo la voz un poco grave. Ayer di 4 horas de clases sobre inteligencia artificial, así que voy a repetir esa clase ahora en 10 minutos. Bueno, mi nombre es Pablo, soy director de la carrera de Ciencias de la Computación, que es la carrera que estudié. Ciencias de la Computación es una carrera de la Facultad de Exactas y Naturales. Y estaba escuchando atentamente la charla de Diego, que no voy a superar, no espero nada cerca de eso. Pero cuando preguntó quiénes usaban inteligencia artificial, algunos dijeron que no. Estoy seguro que están equivocados porque todos usamos, sin saberlo muchas veces, inteligencia artificial. Esos que dijeron que no, ¿usan Google? ¿Usan WhatsApp? No tienen celular, solo libros. ¿Usan Netflix? ¿Usan Mercado Libre? Bueno, ok. Si realmente no tienen conexión a internet ni ningún dispositivo, entonces les creo que no usan inteligencia artificial. Inteligencia artificial es una palabra que está muy de moda ahora, pero es un tema que se viene discutiendo hace muchísimos años, incluso desde el origen de la computación, cuando Turing hablaba del tema. Y tiene que ver con construir sistemas que imiten la inteligencia humana de alguna forma. Eso puede ser hecho a través de personas que entienden muy bien un problema, por ejemplo, que saben jugar muy bien al ajedrez y quieren entonces hacer un programita que juegue muy bien al ajedrez, un juego, lo que sea. Entonces dicen, bueno, como yo sé cómo el humano juega al ajedrez, voy a escribir esas reglas en un programa, programarlo. ¿Quién sabe programar acá? ¿Quién sabe programar? Allá, un par. Bien. Están todos atrás los que saben programar. Bien. Sí, siempre atrás. Bueno, la cuestión es que uno piensa en esas reglas, los escribe en un lenguaje que entiende la computadora y eso permite que haya un programa que sepa jugar al ajedrez. Con el tiempo nos dimos cuenta que esa estrategia de que un humano experto escriba esas reglas en un programa de computadora y que el juego imite a un humano es muy limitado y funciona solamente para algunos sistemas como el ajedrez y demás. Lo que están viendo hoy ustedes es todo lo contrario, es sistemas que parecieran no tener límites en su inteligencia, que pareciera que resuelven cualquier problema, que cualquier cosa que ustedes les piden, GPT o alguno de ellos,
tiene una solución y esa solución parece siempre estar muy, muy bien. Y bueno, y eso es producto de muchos años de investigación y de avance tecnológico que hizo que estos sistemas fueran construidos a partir de datos, a partir de un montón de gente haciendo cosas, por ejemplo, escribiendo en internet, puteando gente en Twitter o lo que sea, mirando videos de YouTube, leyendo cualquier blog o lo que sea. Y a partir de toda esa información fue aprendiendo. ¿Quiénes piensan, si me pueden levantar la mano, que ChatGPT puede resolver cualquier problema que ustedes le planteen que tengan en su vida? ChatGPT soluciona todo. Bueno, si es matemáticas anda medio medio. Bien. Bueno, hay muchos que no levantaron la mano. Yo les preguntaría si ya se chocaron contra un GPT o algo que no los ayuda a resolver los problemas que ustedes tenían. Y eso les va a pasar cada vez que ustedes tengan un problema que no le interesa resolver a una empresa gigantesca como Google GPT, o los que están detrás de ChatGPT, que son OpenAI o Microsoft. Resulta que hay un montón de problemas abiertos, problemas que son de interés para un montón de personas. Acá tenemos muchos representantes de muchas carreras que les van a hablar de eso, que todavía no están resueltos por GPT y que no van a estar resueltos en el corto o mediano plazo, quizás nunca van a estar resueltos por sistemas de este estilo. Y eso es porque no hay gente que haya estudiado estas carreras en Argentina o en el mundo, digamos, en donde uno entiende que lo más importante no son las soluciones en general, sino los problemas. Entender, poder poner en palabras los problemas que surgen de las distintas disciplinas. Entonces, hace unos 5 años yo les hubiera dicho a todo el mundo acá, estudien computación, es el futuro, hay que aprender a programar, hay que aprender a construir estos sistemas de inteligencia artificial. Pero hoy mi recomendación, ahí voy con tu pregunta, pero hoy mi recomendación empieza a ser más, estudien biología, estudien física, estudien económicas, estudien otras carreras, donde van a entender un montón de cuestiones del mundo, que tienen un montón de problemas abiertos y que con la ayuda de las herramientas, la inteligencia artificial, van a poder aprender a resolver y demás. El mundo cada vez más va a necesitar expertos que tengan buenas preguntas. Si yo hoy le digo a alguien, toma, acá tenés GPT, hacé lo que quieras, y esa persona no tiene preguntas profundas, no tiene preguntas muy difíciles de responder que haya pensado durante años y que las cuales no tengan soluciones, no va a ser muy interesante lo que puede hacer con estos sistemas. En cambio, si alguien viene trabajando en descubrir una cura para el cáncer, y viene trabajando no soy experto en esto acá, después les pueden preguntar más a representantes de farmacia, por ejemplo, y bioquímica. Pero si ustedes tienen buenas preguntas del mundo biológico y demás, ahí es donde esas herramientas tienen muchísimo más poder. Además de eso, bueno, primero que nada les quería mencionar las carreras que tenemos en la facultad para que sepan de qué áreas estoy hablando y para que después me puedan preguntar. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales tenemos biotecnología, ciencias biológicas, o sea, biología, ciencias de datos, que es una carrera nueva desde el 2022, si no me equivoco, ciencias de la atmósfera, ciencias de la computación, que es la carrera que yo estudié, ciencias físicas, ciencias geológicas, matemáticas, ciencias químicas, ciencia y tecnología de alimentos, oceanografía, paleontología y profesorados en ciencias. Entonces, como les decía, la gracia de estudiar estas carreras es hacerse buenas preguntas y tener problemas complicados para resolver que después, con la ayuda de la inteligencia artificial, uno pueda mejorar. Ese es un aspecto, es usar la inteligencia artificial. Otra cosa muy interesante puede ser construir la inteligencia artificial. ¿Alguien sabe cómo se construye ChatGPT si tuvieran que hacerlo de cero? Ustedes caen en una isla, les dan una computadora
y les dicen, constrúyanme GPT. Es complicado, sí. Y había una pregunta por ahí que después voy. Y allá hay otra. Vamos con tu pregunta, dale. Claro. Sí, Bien, acá lo que dice, ¿cómo te llamas? Lo que dice Clara es que hay ciertas carreras o ciertas disciplinas que son muy difícilmente reemplazables por inteligencia artificial, por ejemplo la psicología, y tener una persona que entienda tu inconsciente, que pueda realmente conocerte en profundidad y no que sea algo superficial. Yo estoy bastante de acuerdo con vos. No estoy de acuerdo, seguro que no los va a suplantar a los psicólogos y psicólogas. Pienso que puede ser una herramienta, sobre todo porque hay un montón de gente que no tiene acceso a psicólogos. Y, exacto. Exacto. Ahora voy con más preguntas, pero lo que quería marcarles es que uno puede ser parte de las personas en el mundo que crean estas inteligencias artificiales. En carreras como ciencia de la computación o ciencia de datos tienen no solamente una materia, sino 5, 6, 7 materias que están directamente relacionadas con cómo terminan funcionando estas cosas. Eso tiene que ver con matemática, con estadística, con análisis de datos, con programación, con hardware, etc. Y lo último que les quiero decir es, cada vez estas inteligencias artificiales se están pareciendo más a un humano en distintos sentidos. Y es muy interesante también, por ejemplo, desde el punto de vista de la neurociencia, tratar a la inteligencia artificial como si fuera un sujeto experimental al que uno le hace experimentos y los testea para ver si son buenos o malos para ciertas tareas. Por allá dijeron, para matemática no es muy bueno. ¿Cómo? O si toma conciencia. Hay un montón de experimentos que se pueden hacer que vienen del mundo de la neurociencia y conozco mucha gente que está haciendo cada vez más eso. Por ejemplo, en mi trabajo actual, yo estoy todo el tiempo mandándole datos a sistemas del estilo de ChatGPT, audios grabados, y le pido cosas muy pavas como repetime como si fueran un loro, o hace esto cada vez que te digo tal cosa. Y uno puede hacer estadísticas sobre eso, hacer programas que analizan grandes cantidades de datos y que permiten contestar preguntas hoy en día de qué tan bueno o qué tan malo es un sistema como GPT para algunas tareas. Así que bueno, ya estoy en tiempo, ¿no? Bueno, gracias y después en las preguntas responderé más. Va a haber un lugar para preguntas Claro, después. una vez que terminen los expositores, vamos a tener el espacio para las preguntas, ¿sí? Bueno, damos lugar ahora a Julián Mónaco, de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, gracias por estar acá. Yo empiezo agradeciéndoles porque me interesa un poco esto que está pasando, en primer lugar por esto que decían un poco ellos. Digamos así, el mundo que viene está un poco entre todos nosotros y nosotras y no exactamente ninguno de nosotros y nosotras, ¿no? Ninguna disciplina parece estar a la altura de lo que está ocurriendo y un poco quizás en medio de lo que estamos diciendo está un poco el mundo que viene. Y también está en esto que es un diálogo intergeneracional, que es el diálogo entre nuestras generaciones, que a su vez son distintas, y las de ustedes, que es un desafío también para nuestra época. Cómo seguimos construyendo ese diálogo entre ustedes y nosotros en esta época en la que parece que cada generación habita su propio mundo, digamos, y por eso está muy buena esta escena que nos convoca. Yo soy Julián, soy doctor en Ciencias Sociales, estudié Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales, que es acá en Constitución, muy cerca está nuestro edificio. Ahí están también las carreras de Sociología, Trabajo Social, Relaciones de Trabajo y Ciencias Políticas, ¿sí?
A mí me interesa mucho esta temática. Imagínense que nosotros en nuestra facultad, básicamente nuestra materia es el lenguaje, trabajamos con las palabras, y hoy estamos interactuando con sistemas que parecen hacer todo lo que nosotros hacemos con el lenguaje. Pueden resumir, pueden hacer síntesis, pueden hacer preguntas, pueden proyectar, pueden imaginar, pueden hacer hipótesis. Todo lo que nosotros hacemos con las palabras, hoy tenemos agentes técnicos que pueden hacerlo, ¿no? Entonces, eso es un desafío muy interesante para el futuro, ¿no? Cómo vamos a nosotros interactuar con este tipo de tecnologías, ¿no? Les cuento un poco lo que pasa en mi campo. Yo soy docente, hago investigación. Lo pensé un poco a partir de tres dimensiones, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la producción cultural. Si trabajan en el campo de la publicidad, muchos de nuestros egresados y egresadas trabajan en publicidad, trabajan en la industria audiovisual, en la industria cultural en general, y cada vez más tienen que interactuar con estas herramientas que les permiten, como hacemos todos o como seguramente ustedes habrán hecho, a partir de algunas instrucciones construyen imágenes, por ejemplo, ¿no? A partir de algunas instrucciones pueden construir un guión cinematográfico, ¿no? Entonces, en todo lo que hacemos las personas que trabajamos con el lenguaje y producimos contenido, este tipo de herramientas están llamadas a tener un lugar muy importante en los próximos años. En mi carrera también mucha gente se dedica a la investigación de mercado, a la investigación social. Imagínense el salto que se produjo desde que yo entré a la facultad hace unos 20 años. Íbamos a hacer encuestas, la encuesta permanente de hogares, los censos, puerta a puerta, y hoy tenemos herramientas que nos informan sobre los procesos sociales en tiempo real y nos dan una información mucho más granular, digamos, mucha más información, con muchos más elementos para poder decidir, ¿no? Yo me dediqué mucho tiempo a los estudios de opinión pública, a entender cómo funciona lo que pensamos, lo que opinamos, los candidatos que votamos, las ideas que circulan socialmente. Imagínense que cuando entré a la facultad todavía no existía Facebook, ¿no? Entonces digo, el salto que se produjo en todo ese terreno es muy grande y a mí me interesa mucho participar, digamos, ¿no? La carrera de comunicación en particular, estamos en una condición que a mí me parece muy interesante, que es que tenemos un nuevo plan de estudios, que eso siempre es una oportunidad, digamos así, para que se renueven las disciplinas, ¿no? Y tenemos mucho foco en todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la comunicación, entonces eso nos pone en ciertas condiciones favorables para pensar este fenómeno. ¿Por qué les decía esto de que es importante este diálogo un poco entre las disciplinas? Cuando miramos un poco este fenómeno de la inteligencia artificial, que por otra parte ya tiene casi 80 años, no es un campo propio de la Segunda Guerra Mundial, tienen una peli muy linda que es El Código Enigma, no sé si la vieron. Esa peli retrata la figura de Turing, que es un poco uno de los padres fundadores del campo, entonces es interesante para mirarla. Entonces, este objeto parece en principio ser un objeto técnico, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es por qué las personas que venimos del campo de las ciencias sociales, más allá del uso herramental que podamos hacer de estas tecnologías, por qué tenemos una parte en este debate, ¿no? Y eso es interesante. Yo suelo decir que siempre que hablamos de tecnología, de inteligencia artificial, hablamos también de sociedad artificial. Porque esta tecnología es hardware, es software, es infraestructura, son programas, pero también son los datos que resultan de todo lo que nosotros hacemos, de cómo nos comunicamos en las redes, de nuestras ideas en las redes, de nuestras interacciones en el mundo digital, de la manera en que caminamos en la ciudad, de todo lo que hacemos nosotros se nutre en estas tecnologías, ¿no? Y a la vez tratan de incidir sobre cómo nos relacionamos. Nos dicen, por ejemplo, quién podría ser una buena pareja para nosotros, ¿no? Eso es muy novedoso, ¿no? Hay tecnologías que nos sugieren quién podría ser un buen amigo, quién podría ser una buena pareja, cómo nos tenemos que mover en la ciudad, cómo podemos estudiar un idioma, ¿no? Es decir, que son tecnologías, pero también son sociedad, influyen en los procesos sociales, ¿no? Y por eso nosotros, desde nuestras carreras, en los últimos años, estamos siendo muy convocados y estamos participando muchísimo
en el diseño de estas tecnologías, justamente porque intentan producir cambios sociales o regular lo social o regular las relaciones sociales de alguna manera. Por eso para mí, que estudié comunicación, todos estos temas me convocan muchísimo y me están permitiendo algo que no me pasaba hasta hace unos años, que es que dialogar con profesionales de muy diversas disciplinas, ¿no? Cosa que hasta hace un poco tiempo creo que pasaba mucho menos, ¿no? Hoy todos estamos recorriendo un poco, yendo de una facultad a la otra, tratando de dialogar con profesionales de otras disciplinas, y eso está, me parece que está muy bueno. Quiero cerrar un poco con algo, no me gusta dar consejos a mí, no me siento en esa posición, digamos, pero sí me pasa esto, ¿no? Esta es una época, justamente como parte de esta innovación tecnológica que está ocurriendo, parece ser que lo único que tenemos que hacer es aprender a usar herramientas, ¿no? Hay como un impulso a tenemos que usar la última herramienta de moda, y eso tiene algo un poco contradictorio porque a la vez esas herramientas pasan de moda muy rápido y aparece otra, ¿no? Y el conocimiento meramente instrumental de las cosas nos puede dejar afuera muy rápido, ¿no? Creo yo que el mundo que viene se hace con las disciplinas, ¿no? Que tenemos que entrar a este nuevo mundo, al campo de la innovación, trayendo en la mochila todo lo que uno aprende cuando va a meterse en una facultad, en una carrera y en una disciplina, que son los contactos, los problemas, los afectos que se juegan aprendiendo con otros y todo lo que recibimos cuando estamos adentro de una carrera, ¿no? Van a estar para mí en mejores condiciones de cara al futuro los que entren a ese futuro con la mochila de la tradición cultural, de la tradición disciplinar. Entonces creo que, por supuesto, los invito a estudiar comunicación, pero los invito a estudiar cualquier carrera porque creo que es la plataforma para poder entrar a este mundo con más herramientas. Así que bueno, gracias por escucharme y bueno, seguimos conversando. Muchas gracias. Seguimos con Silvina Lombardia de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, coincido con lo que se viene hablando. O sea, si bien la mayoría dijo, muchos dijeron que no usaban, en realidad, inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial, ahí estaban lejos. La inteligencia artificial la usamos continuamente, aún sin darnos cuenta. O sea, no sé, cuando desbloqueamos un celular con biometría, la estamos usando. Es algo que nos impacta en el día a día y ese impacto no solo es en la cotidianeidad de cada uno, sino que también es en todas las disciplinas. Yo vengo acá por el área de farmacia y bioquímica, yo soy bioquímica de base, después hice mi doctorado en el área de farmacia y bioquímica y soy investigadora de CONICET, además de docente de la UBA, de Inmuno. Y es como que en este último tiempo la inteligencia artificial intervino en todas las áreas. Por ejemplo, en la parte de bioquímica, ¿saben a qué se dedica un bioquímico? ¿No? ¿Ni idea? Cuando se sacan sangre, ese es el clásico. Análisis clínicos. Igualmente no es la única área, o sea, tanto farmacia como bioquímica son áreas que tienen incumbencias amplias. Esto quiere decir que el título los habilita para desarrollarse en diferentes ámbitos. El bioquímico como tal se desarrolla en análisis clínicos, análisis ambientales, forenses, puede ser parte de peritajes, en controles de calidad, en validación de todos estos procesos. Por otra parte, el farmacéutico, ¿a qué les parece que puede ser un área de incumbencia en la farmacia? La farmacia, bueno, asistencial, clínica, ¿y qué más? Los fármacos, el diseño, la producción, el desarrollo, el control de calidad de todos esos fármacos. O sea, son dos carreras que tienen incumbencias muy amplias y que están siendo atravesadas por la implementación de la inteligencia artificial. A modo de ejemplo, en bioquímica clínica se cuenta con muchísimos datos clínicos de los pacientes y esto se puede asociar a historias clínicas en búsqueda de marcadores que nos permitan detectar enfermedades incluso antes de que aparezcan los síntomas. En el área de farmacia se está usando muchísimo en lo que es el diseño
de fármacos. Esto era un proceso que llevaba mucho tiempo porque había que constatar si ese fármaco se unía a la molécula blanco. Ahora se puede predecir si esas moléculas se unen entre sí y a partir de ahí, obviamente, validar, ¿sí? O sea, no es que porque lo dijo la IA es así, sino que hay que validar todo esto. Y en este sentido, nuestra facultad este año inauguró un laboratorio de IA del cual formamos parte. Y les cuento brevemente un poco nuestra experiencia. Yo desde mi tesis doctoral vengo trabajando con una droga que es para tratamiento oncológico. Y si bien veíamos en el laboratorio que esta droga evitaba que las células tumorales proliferen, generaba muerte de estas células, no conocíamos en sumo detalle el mecanismo de acción. El modo clásico de abordarlo era, bueno, empezar a buscar cada una de las vías que tienen las células para poder ver, bueno, ver qué parte estaba tocando. Actualmente lo que hicimos fue tener estas células con y sin el tratamiento que tenemos en estudio y mediante tecnología que también nos permitió ver todas las proteínas de esas células, o la mayoría, pudimos comparar las células que tenían el tratamiento y las que no, qué proteínas y qué vías se modificaban. Esto era, imagínense que por cada tratamiento eran 3.000 proteínas. Eso para un cerebro humano es imposible analizarlo. O sea, están analizando 3.000 proteínas a la par, cuál sube, cuál baja y entre ellas cómo se relacionan. Esto lo pudimos hacer a través de programas de inteligencia artificial que nos permitieron en muy poco tiempo encontrar las vías que nuestra droga estaba tocando y poder después, lógicamente, en el laboratorio, mediante experimentos, validar esas vías. Y nos acortó muchísimo solo el tiempo. Y además, dentro de estos modelos de células tumorales, nosotros tenemos células que responden a quimioterapia y células que no. Y también, mediante el análisis, o sea, en este mismo ensayo, las comparamos entre ellas y vimos que había un montón de proteínas que se expresaban de modo diferencial entre ellas. Eso fue un hallazgo, pero este hallazgo fue por la formación que teníamos nosotros, no es que la IA nos dijo, ojo, presten atención que acá hay patrones diferenciales de expresión de proteínas. No, o sea, eso fue la formación nuestra que nos hizo ir a buscar eso en particular. Y actualmente que empezamos a tratar de trasladar este conocimiento, o sea, nuestro laboratorio siempre fue un laboratorio bien de investigación básica, por eso era esto de ver qué proteína y demás, y terminamos ahora en contacto con un montón de hospitales, entre ellos el Garrahan, en el Bicentenario de Monte Grande, Cuenca Alta, el Cruce, con los cuales estamos estableciendo colaboraciones para poder analizar sobre muestras de pacientes si se replica esto que veíamos, que hay patrones diferenciales entre las células que responden a la terapia y las que no, para tratar de personalizar la quimioterapia en pacientes oncológicos. Lógicamente, dentro de nuestro grupo, uno de los bioquímicos, además después en su postdoctorado, se formó en bioinformática y es quien programa y nos desarrolla todas estas partes de programación basada en Machine Learning, que es el doctor Ledesma. Pero bueno, o sea, sin toda la formación y sin este grupo interdisciplinario es imposible llevar a cabo una investigación de este tipo. Y además de estas oportunidades que uno les está contando desde la experiencia personal, todos estos desarrollos y estas herramientas traen aparejados un montón de desafíos. Por un lado, los desafíos técnicos, que es tener el conocimiento de poder detectar cuando las IA se equivocan o si cuando fueron entrenadas tienen algún sesgo que nos llevan también a conclusiones erróneas. También, bueno, el modo de validar lo que nos dice la IA. No sé si se escucha bien. ¿Se está escuchando bien? También hay desafíos éticos. Nosotros trabajamos justamente con muestras que provienen de pacientes, con lo cual es un desafío ético también el cómo se protegen los datos de los diferentes pacientes y también la parte ambiental, porque como todos sabemos, las IA consumen un montón de energía, entonces hay que también tener en cuenta el desafío ambiental que implican y también la parte social, ¿no? De esto de que sean herramientas que nos ayudan, que potencien a los profesionales de hoy y de mañana y no que vengan a reemplazar. O sea, la idea no es reemplazo, sino que se potencie. Y justamente para hacer frente a todos estos desafíos es donde coincido en que la formación
universitaria es fundamental, es una piedra angular, o sea, sin la formación es muy difícil poder hacer estos hallazgos o poder justamente preguntar bien y detectar si esas respuestas están acordes a la realidad o no, si hay algún sesgo o si alucina la IA, que es otra cosa que también sucede. También nos pasa mucho con ChatGPT, a veces quizás le preguntamos esto está descripto y te inventa una cita. Entonces son cosas que uno tiene que tener la capacidad de discernir si es cierto o no. Y bueno, y un poquito a modo de reflexión final, las IA nos llevan, nos conducen a pensar de modo diferente, pero creo que no hay que dejar lo esencial, ¿sí? Que detrás de cada dato, detrás de cada algoritmo, de cada avance tecnológico, tiene que haber una mente crítica, una mirada humana y sobre todo un propósito ético, más en las áreas nuestras que son áreas de salud. Y eso es fundamental, o sea, en el área que sea, y se puede lograr tranquilamente con la excelencia que tienen todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires. Así que nada, muchas gracias. Bueno, ahora la última presentación a cargo de Ricardo Veiga, director de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Además de ser director de la carrera de Ingeniería Electrónica, soy docente de una asignatura que se llama Redes Neuronales, que es la base de todo lo que ustedes ven como inteligencia artificial hoy en día. Y quizás algo que no se sabe mucho es que en la Universidad de Buenos Aires esa asignatura se da desde 1990. Así que soy el docente más viejo, si quieren llamarlo de esa manera, ustedes podrán ver mis canas, en enseñar esta temática que hoy se puso de moda, pero que ya viene desde mucho antes. ¿Por qué creen que aprendemos? ¿Qué ocurre adentro de nuestra cabeza para que nosotros aprendamos? ¿Alguno dijo algún comentario por ahí? ¿Saben lo que exactamente? ¿Saben lo que ocurre con nuestras neuronas? Las neuronas se comunican entre sí. Hay algo entre esas neuronas que son sinapsis. Esas sinapsis se modifican cuando nosotros aprendemos. Si no aprendemos, no se modifican. O sea, hay una condición necesaria que es modificar esas sinapsis para poder aprender. Así que, inherentemente, para poder aprender hace falta energía. Las sinapsis requieren energía. Siempre pongo como ejemplo, si nosotros tuviésemos la oportunidad de poner un libro debajo de la almohada a la noche y aprender por ósmosis, sería buenísimo. Si alguien lo descubrió, por favor que me avise rápido porque a mí me interesa. Hasta ahora eso no es posible y todo lo que nosotros aprendemos es porque requiere un esfuerzo. No vamos a aprender si no hacemos ese esfuerzo. Todos los sistemas de inteligencia artificial que hoy en día se están usando aprenden. Y aprenden por mecanismos similares. No son exactamente iguales a los que aprendemos nosotros, pero tratamos, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, de hacerlos aprender de alguna forma. No son perfectos, no son... Algo que me ahorraron mucho trabajo mis colegas anteriores es que ya no tengo que explicar muchas cosas que ya se dijeron y muy bien. Pero por ahí para tratar de entender qué es lo que nos espera y cómo podríamos encarar esto. Lo único, antes se dijo muy bien, es muy difícil hacer prospección. Nadie tiene la bola de cristal, menos yo. Así que, pero hay una cosa que yo sí me atrevo a asegurar, y es que el futuro no se va a parecer en nada al presente y mucho menos al pasado. Y eso tiene que ver con algunas cosas que van ocurriendo y que muchas veces se mencionan como que, bueno, hay cosas que pasaron y que van a seguir pasando. Y es cierto, algunas van a seguir pasando. Pero hay otras que quizás no. Digo quizás porque nadie tiene esa bola de cristal. Si yo hubiese nacido hace 200 años atrás y yo era herrero, seguramente mi papá y mi abuelo habían sido herreros, mi hijo y mi nieto iban a ser herreros. Si alguien entró a trabajar en una compañía hace 100 años atrás, podía entrar como cadete y terminar como gerente general, y conozco casos. Hoy en día, en general, la gente cambia de trabajo varias veces, o sea, de empresa, por ejemplo, varias veces en la vida.
es posible, digo, no tengo la bola de cristal, pero es posible que nosotros tengamos que cambiar de profesión varias veces en la vida, en el futuro. Y el comentario se los hago con alguna cosa de esto de qué es lo que va a ocurrir o si nos van a reemplazar o no, de una conversación con gente que digamos, está en el tope del conocimiento a nivel mundial en unas conferencias que se dieron hace muy poquito, donde se trataba justamente la enseñanza de la inteligencia artificial, gente experta en temas de inteligencia artificial. Y una de las preguntas que hacía una de las personas que sabían mucho de esto decía: nosotros nos tenemos que preguntar qué va a pasar con nuestra profesión dentro de 10 años. O sea, los mismos que enseñábamos esto. Entonces, ¿cuál es el futuro? No lo sabemos. Como bien se dijo, nadie tiene la bola de cristal, no vamos a saber lo que va a pasar, pero sí nos puede ayudar a entender cómo prepararnos nosotros. Todos conocen a Colapinto, ¿correcto? Bueno, solamente una anécdota muy breve. En la Facultad de Ingeniería se está construyendo un auto de carrera. Para los que les interesa ingeniería mecánica, en la Facultad de Ingeniería se enseñan todas las ingenierías, mecánica, petróleo es una de las mejor ranqueadas a nivel mundial, ingeniería industrial, ingeniería informática, ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, ingeniería en alimentos, ingeniería química, me voy a olvidar de alguna, ingeniería naval, y me voy a ingeniería en agrimensura, y me voy a olvidar de alguna más que seguramente se van a enojar. Ingeniería civil, que fue la madre de todas nuestras ingenierías. Análisis de sistemas, que es una carrera que es, digamos, es una carrera más corta que ingeniería informática. Todas las carreras fueron modificadas el año pasado, así que incluso se incorporó una carrera nueva, que es bioingeniería. Para los que les interesan, algunos de estos temas que estamos hablando tienen que ver con esa carrera. Así que son carreras mucho más cortas y más fáciles de cursar. Pero yo les mencionaba el tema de Colapinto. ¿Se imaginan ustedes Colapinto aprendiendo a manejar arriba de un Tesla que se maneja solo? No. O sea, hay algo que tenemos que hacer nosotros, además de utilizar las herramientas, y es entender, aprender, si queremos hacer algo más. Así que en ese aspecto hay mucho todavía para hacer. La ingeniería se encarga de construir cosas a partir de la naturaleza, utilizando conocimiento científico. Construimos edificios, construimos micrófono, construimos ChatGPT. Y parte de ese trabajo de construcción tiene que ver con cómo usamos nuestra cabeza, cómo lo usamos para pensar, para diseñar cosas. La inteligencia artificial lo que nos ha venido a ayudar ahora es acelerar ciertos procesos que por ahí antes eran muy tediosos. ¿Por qué creen que veníamos los estudiantes a la universidad durante los últimos 1000 años? ¿Alguien sabe? ¿Qué había en la universidad que no había en otros lados? ¿Cómo? Conocimiento. O sea, durante los últimos 1000 años todos veníamos yo especialmente que soy el más viejo, veníamos a la universidad para adquirir ese conocimiento. Estaban los profesores y estaba en las bibliotecas, que eran escasas. No había en cualquier lado. Hay un cambio de paradigma por el cual nosotros, los más viejos, tenemos que adaptarnos a ustedes, que son los más jóvenes, porque de una era donde la información era escasa, pasamos a una era donde la información es sobreabundante. Ahora el desafío que ustedes tienen no es encontrar la información, ir a buscarla. Es, ok, ¿cómo hago para separar dentro de todo lo que me aparece de información posible que googleo, primero aquello que es bueno, que está bien, de aquello que es falso? Primer gran desafío. Y de aquello que es falso, saquémoslo, supongamos que lo podemos sacar. Aún así, todavía aquello que es verdadero sigue siendo infinito. O sea, ¿cómo hacemos para estudiar en 24 horas, que en el día no tiene más de 24 horas, no vamos a estudiar 24 horas, pero digamos, supongamos que nos ponemos ese límite, para tomar todo lo que está ahí? Tenemos que empezar a aprender a seleccionar. Algo que vino la inteligencia artificial a ayudar un poco es, bueno, a darnos un poquito más condensada esa información. Pero sigue teniendo muchas de las dificultades que se mencionaron recién. Hay problemas de sesgo, problemas de información incompleta, y hay cosas que se aprende a partir de que nosotros hemos llenado de información Internet con información falsa también.
Con lo cual eso condiciona cuál es el aprendizaje que tienen estos sistemas. Por ejemplo, se habla de que hoy en día hay más imágenes sintéticas que reales. Entonces, si yo le quiero enseñar a una máquina a distinguir un perro y un gato, y dentro de las imágenes de perros tengo perros con oreja de conejo, nariz de elefante y patas rosas, posiblemente trate de identificar algo con eso que no existe, o por lo menos no existe en la naturaleza. Entonces, uno de los grandes desafíos está en ver cómo hacer para hacer un uso ético de la inteligencia artificial y el diseño de esas herramientas. Y hay todo un gran debate que seguramente ustedes van a ser partícipes en el futuro no muy lejano. Bueno, no me voy a extender más, porque si damos tiempo a las preguntas, que me parece que son lo más rico que podemos tener hoy por parte de ustedes, que nos van a ayudar a entender cómo ven ustedes el universo distinto que lo que vemos nosotros. Gracias. Bueno, ahora sí, damos lugar a las preguntas, inquietudes, reflexiones. Pueden levantar la mano como para identificar quienes quieren. Allá, Nati. Allá, mira. Allá al fondo, mira. Ah. Perdón, pensé que tenías micrófono. ¿Quién era? ¿Se escucha? ¿Qué opinan sobre la inteligencia artificial general? Una IA capaz de específicamente razonar o superar al ser humano en cuanto a inteligencia. ¿Para alguien en particular querés hacer esa pregunta? Sí, al neurólogo, al que entiende más de 1990. Ok, no soy neurólogo, soy No sé cómo ingeniero explicarlo, electrónico, eso, pero redes bueno. neuronales. Gracias. Gracias. No. En la universidad, como les mencioné antes, nosotros damos un curso desde hace muchísimos años sobre redes neuronales, pero fuera de eso hay seminarios de posgrado. Hay un seminario especial de posgrado sobre el tema de inteligencia artificial, en el cual todo el tiempo estamos analizando artículos que están saliendo hoy, los estamos analizando para ver qué es lo que está pasando, y frecuentemente invitamos profesionales alrededor del mundo. Tenemos muchos graduados de la Universidad de Buenos Aires alrededor del mundo y eso es muy bueno. Y hace poco invitamos a una persona que está trabajando en Google Research, o sea, responsable de temas de investigación en Google sobre estos temas, y para que justamente diera una charla sobre el tema que vos mencionabas. Y una de las discusiones que hay hoy en día es, bueno, y hay algunas respuestas respecto de eso, es establecer ciertos criterios para decir, ok, si se cumplen todos estos criterios, es que estamos frente a una inteligencia artificial general. Porque es difícil de definir. De hecho, es difícil de definir inteligencia. Uno podría decir, hay muchas inteligencias. Entonces, encontrar cuál es el criterio por el cual uno dice, bueno, si yo hago, por ejemplo, el test de Turing que se mencionó antes, hace muchas décadas que lo propuso Turing, hoy está sobrepasado porque cualquiera de las aplicaciones que ustedes ven puede responder casi como si fuese un ser humano. Pero para entender si hay una inteligencia artificial general, hay una serie de tests que se han propuesto, pero como todas estas cosas son muy vertiginosas, cambian muy rápido. De hecho, ChatGPT tiene del 2022 y las primeras redes neuronales que le dieron base a ChatGPT son del 2017. O sea, pasó muy poco tiempo entre una cosa y la otra. Paso solamente un aviso corto que me acordé ahora. ¿Por qué la UBA? ¿Por qué la Universidad de Buenos Aires?
Bueno, la Universidad de Buenos Aires, además de ser la universidad que está rankeada dentro de los mejores 100 universidades del mundo, está todo el tiempo investigando, todo el tiempo tratando de correr la frontera del conocimiento. Y en ese aspecto es que si uno quiere saber qué está pasando o qué va a pasar mañana, porque pasado mañana ya no sabemos qué va a pasar, bueno, la Universidad de Buenos Aires es un muy buen lugar. No sé si respondí tu pregunta, o más o menos. Sí. Yo había preguntado porque, bueno, resulta que en Estados Unidos está habiendo una carrera por quién está intentar generar una inteligencia artificial general debido a centros de datos que hacen que la IA se vuelva más inteligente. Por ejemplo, hubo un examen, algo así, que decía que ChatGPT 5.0 ofrecía un 58% de inteligencia artificial general. Y también se dice que la inteligencia artificial general va a ser un salto rápido hacia la ASI, la superinteligencia artificial, que supera en cognición a todos los humanos juntos de la Tierra. Simplemente quería preguntar. Hago un comentario entonces sobre eso. ¿O alguien quiere hacerlo? Quería agregar que la inteligencia artificial, sobre todo lo que tenemos hoy en día, está entrenado en base a todo lo que se generó y sobre todo lo que se generó en Internet. ¿Eso qué es? ¿Texto? ¿Es habla humana? ¿Es gente sintiendo e interactuando con el mundo? ¿Ustedes qué dirían que es de todas esas? Bueno, por lejos es muchísimo más texto, ¿sí? Es muchísimo más fácil que una inteligencia artificial nos engañe en el test de Turing que esto, que tiene que ver con poder que un humano detecte si estás hablando con una máquina o estás hablando con una persona. Sí, por eso es básicamente eso el test de Turing, poder darte cuenta si estás hablando con un robot o con una persona. El test de Turing para texto cada vez es más fácil de hacerlo pasar y cada vez uno se puede ver más engañado con si estoy hablando con un representante en un call center que me está escribiendo o con una máquina. Es muy difícil saberlo. Pero si ustedes hablan por teléfono con esa máquina, seguramente le cueste muchísimo más poder engañarlos. Y si ustedes agregan algo más, por ejemplo un video o que sea una videollamada, le cuesta muchísimo más. Y si ustedes agregan que lo que hace la máquina tenga que tener alguna interacción con el ambiente, por ejemplo, ir a un arquitecto que va a una obra y tiene que controlar que las cosas se vayan construyendo como se tienen que construir, o un carpintero que tiene que hacer un mueble, ahí la inteligencia artificial está lejísimos, está no solo lejos, sino que no tiene, yo por lo menos lo veo que estamos a decenas de años de que pueda empezar a ser utilizado para ese tipo de cosas. Entonces, quería aclarar también que cuando recién por allá mencionaban el tema de los test que pasan con un 58% de precisión, esos test suelen ser en algo muy específico, escrito con texto, donde tienen que resolver un problema, para lo cual ya hay bastante en internet sobre eso. Pero si seguimos la pregunta que habían hecho por allá de si puede funcionar bien como psicólogo, bueno, ¿cuántas interacciones entre psicólogos y pacientes piensan que hay libres en internet para que uno se las baje y escuche toda la sesión? Puede haber un par en YouTube, pero van a ser cientos de horas, no van a ser trillones de textos como son las que se usaron para entrenar ChatGPT y demás. Así que ahí hay una cuestión con la modalidad. La multimodalidad es algo que todavía la inteligencia artificial está en pañales en ese sentido. Yo quiero, ¿cómo estás? Te quiero responder muy cortito a tu pregunta, enlazándolo con lo que dijimos respecto a estudiar una carrera universitaria. Algo súper importante respecto a tu mente como profesional, porque está muy interesante, y de hecho yo soy muy fanático de ver los tests, hay distintas páginas que te dicen cómo se prospecta la inteligencia artificial. Switchense
¿por qué y para qué? ¿Para qué querría la humanidad una inteligencia artificial? Y sobre todo, el pensamiento crítico, ¿sí? El que tenga una superinteligencia artificial, ¿no? ¿Qué va a hacer con ella? O sea, porque yo coincido con él, falta por lo menos, no me animo a decir cuántos años, pero pongamos 20 años, 15 años, 10, no importa, falta un tiempo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar cuando exista la superinteligencia artificial? ¿No? ¿Qué va a pasar con la humanidad? Bueno, esas preguntas son las que ustedes, con la edad que tienen, como dijimos recién acá, con la edad que tienen, durante su carrera universitaria y su carrera profesional, van a ser los que probablemente tengan que responderlas, ¿sí? Así que mi respuesta es, sigamos leyendo a ver qué pasa, porque está súper interesante, pero leamos con esas dos preguntas, ¿por qué, para qué y quién? ¿Sí? Bueno, sí. Mi pregunta es más que nada por un tema de ¿cuándo ustedes definirían un límite para pensar a la inteligencia artificial como un efecto adverso para la humanidad? Porque siempre en esta charla estuvimos tratando a la IA como una herramienta, pero no tocamos en ningún punto cuándo podría convertirse en algo contraproducente para los humanos. ¿Hay algún punto en concreto? Yo rápido. Terminator transcurre en el año 2029. Nos quedan 4 años. Nada. No, a ver, si te interesa esa mirada, por ejemplo, hay en el mundo hoy, digamos así, 3 polos de 3 miradas sobre la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con la regulación, que son Estados Unidos, la Unión Europea y China. Son, digamos, los grandes capitanes del desarrollo y por eso son países interesantes de mirar. Cuando yo entré a la facultad me acuerdo que el consejo de mis profesores era viaje en Europa. Yo hoy le diría a cualquiera de ustedes que viaje a Oriente, porque en parte es el lugar que hay que conocer, ¿no? Para nosotros, por supuesto, es más difícil porque tenemos una tradición menos desarrollada de vínculo, pero bueno, sí hay vínculo y es interesante. Pero en relación a lo que preguntabas, vos tenés, por ejemplo, la Unión Europea, en su legislación sobre inteligencia artificial, elaboró lo que es una pirámide del riesgo, ¿no? Vos tenés una pirámide y de acuerdo al uso que vos haces de la IA, eso comporta diferentes tipos de riesgo. Cuanto más arriba estás de la pirámide, ese riesgo es mayor porque son áreas críticas. Por ejemplo, si vos usás la IA en educación, en salud, para asignar empleos, para asignar ayuda social, tenés que rendir muchas más cuentas porque el riesgo es mayor, ¿no? Si vos usás la IA para hacer videojuegos, que se usa muchísimo, eso está en la base de la pirámide, vos no tenés que rendir muchas cuentas, solamente le tenés que informar al usuario, estamos usando IA para desarrollar este juego. Entonces, la cuestión del riesgo es central en la inteligencia artificial, es una de las palabras clave, porque son tecnologías muy complejas. Hay un sociólogo del riesgo que es Charles Perrow que habla de la idea de accidente normal, ¿no? Que estas tecnologías tienen tal nivel de complejidad que la posibilidad del accidente no es una cosa lejana o que puede ocurrir muy ocasionalmente, sino que es algo con lo que convivimos como seres humanos y como sociedad. Entonces, si te interesa ver la cuestión del riesgo, del peligro, podés agarrar esa legislación europea y ahí vas a ver, digamos, un diagrama a través de esa pirámide de cuáles son los riesgos posibles para cada tipo de sistema social, digamos, ¿no? Los estadounidenses, cierro con esto, tienen esta distinción entre security y safety. Nosotros tenemos una sola palabra que es seguridad para juntar eso, pero para ellos significan dos cosas distintas, ¿no? Un sistema que tiene security lo usan para decir es seguro en términos de que, que es más bien inviolable, que no se lo puede sabotear, que no se le puede hacer un atentado. Usan el término safety para hablar de sistemas que son seguros, en el sentido de que son seguros socialmente, que los datos que se toman son correctos, que las personas saben qué se está haciendo con eso, que se pueden prever los riesgos, que eso se audita, que eso se controla.
Entonces, esto que vos estás preguntando es una muy buena pregunta porque es parte de la discusión y de cómo se van a desplegar estas tecnologías, así que vas a encontrar mucha información sobre esto. Una acotación adicional. Los sistemas actuales no tienen un sistema de valores, que sí tenemos los seres humanos. Así que partiendo de ahí, uno todavía puede interpretar de que estas son herramientas en algún sentido y quizás, como muchas de las herramientas, depende de cómo se usan. Un cuchillo puede servir para ayudarnos a comer, puede servir para matar a alguien. Entonces, el riesgo muchas veces está asociado con quién toma la decisión de usar las herramientas o qué pueden hacer esas herramientas. En la parte de IA generativa, todas las organizaciones tienen algo que se llama equipo de superalineación, que le da como guardarraíles éticos a lo que te pueden o no responder las computadoras, ¿sí? Independientemente de cómo funcionen, hay empresas que le dan mucha más importancia a lo que dice él que otras. Y yo me voy a quedar con lo que dijo él, que es súper importante el tema de la sociedad, porque en Europa la punta de esa pirámide de inteligencia artificial no aceptable es aquella inteligencia artificial que te toma tu rostro sin que vos lo sepas. Eso en China no es un problema. Entonces, lo que para Europa es total y absolutamente inaceptable, en una cultura como China, es normal, el Estado me está cuidando. Entonces, es algo que todavía se está gestando, hay distintas legislaciones en distintos países, y que me quiero quedar con esto, la norma ISO 42001 del 2023, que es la que regula, ¿no? ISO tiene un montón de normas, es la que regula el diseño, el desarrollo y lanzamiento del sistema de inteligencia artificial. Si querés tener un poco más de información, yo te recomendaría, podés empezar por ahí, la norma ISO 42001 del 2023. Hola. Quiero hacerle una pregunta al representante de la Facultad de Ciencias Económicas. ¡A vos! Hola. Va, yo no. Mi amigo Lucas Palé te quiere Hola, preguntar. Lucas, ¿cómo estás? Y la mandaste al muere, ¿no? Él siempre me manda al muere. Bueno, te quiere preguntar cómo se llama el libro que vas a sacar y de qué se trata. Bien. Yo tengo dos libros, uno que escribí en el 2023 que se llama Inteligencia Artificial, Fundamentos y Aplicaciones. Y en el 2023, como decía él, la inteligencia artificial generativa era algo que estaba naciendo, ¿no? La ChatGPT tenía menos de un año. El segundo libro, 2 años después, va a salir más o menos en la misma época, habla de 3 dimensiones que yo llamo gestión de la inteligencia aplicada, nosotros los seres humanos, el GIA sub 1, gestión de la inteligencia artificial, GIA sub 2, nosotros los seres humanos aumentando nuestra productividad utilizando sistemas de inteligencia artificial generativa como copilotos, ¿sí? Yo puedo redactar, puedo controlar, puedo hacer imágenes y todo lo que va a generar eso en la economía. Y el tercer aspecto es GIA sub 3, tercera dimensión GIA sub 3, que es la gestión de la inteligencia agéntica, es decir, ¿qué pasa cuando utilizás esos modelos generativos como cerebros para sistemas informáticos que puedan tomar decisiones y accionar? Y cómo todas esas 3 dimensiones van a generar las nuevas formas organizacionales, ¿sí? En verdad esto de prospectar y que me voy a equivocar, justamente escribí un libro de 300 páginas donde seguramente me voy a equivocar, pero bueno, lo quería hacer para poder por lo menos hacer un atisbo de discusión. Chicos, una cosa, esperen. Les propongo algo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, quiero hacer un juego. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. ¿La última? Dale. Hola, ahí va. Bueno, no sería una... me escucho doble. Bueno, no sería una pregunta, creo que sería como más un comentario por ahí. Pero sí, en un tiro siento que hay una división entre una persona y un producto. Y siento que por ahí... justo en este momento, no en este momento, justo en estos años, y nos estamos encontrando con, la verdad, tipo, un montón de personas que son un producto. Yo me cruzo todos los días con gente que, la verdad, que no pasa mucho más por su mente que escuchar a Emilia Mernes, agarrar y pensar en Bitcoin y en cómo va a generar más plata. Y nada, tipo, escucho cosas como, no sé, tipo, vas a la facultad para hacer contactos
y como utilizando a las personas como eso, tipo un producto o una llegada a. Y nada, la verdad que también escucho tipo cosas de, bueno, ustedes tienen que ir a China o algo así porque es algo que no se pueden perder y no sé qué. Y nada, y cuando yo la verdad que tipo siento que hay un montón de otras realidades y hay otro mundo en el que, no sé, yo nunca me fui de vacaciones a otro lugar que no sea Santa Teresita. Entonces, hay cosas en las que de repente yo veo re lejanas y siento que también hablar de tipo de inteligencia artificial o de ChatGPT con pibes que nada, tipo, tienen un ejemplar o alguien más arriba de ellos, que sería el presidente de la nación, el cual usa ChatGPT tipo para hacer fotos de él arriba del Banco Central, de Casa Rosada. Entonces, nada, creo que por ahí no tenemos cosas que nos impulsen mucho o que vemos todo muy lejos, ¿me entendés? O sea, yo no veo usar ChatGPT como un laburo, no veo irme a China y no veo tipo un montón de palabras en inglés que no entendí que dijeron. Entonces, nada, creo que hay dos mundos y que por ahí acá vino otro mundo y nada. Yo te quiero decir una cosita de eso. Yo soy primera generación universitaria en mi familia. La verdad, jamás me imaginé que iba a viajar a Estados Unidos. Sin embargo, me becaron ellos para poder ir y exponer mi trabajo de investigación en un congreso internacional. Y sé hoy que eso hubiese sido imposible sin la universidad pública. O sea, sin la educación pública en todo mi recorrido. Entonces, a veces uno quizás se plantea y se pone porque es difícil ver a futuro. O sea, yo terminé, o sea, el secundario, sí, lo hice terminando el lío del 2001 y todo eso. Era una época que también era como la incertidumbre era terrible. Y después, el estudiar y poder desarrollarse. Y la universidad pública te abre puertas que jamás te vas a imaginar. Entonces, quizás un poco es esto del generar contactos y eso. O sea, te relacionás con gente que no es inimaginable, digamos. Es parte de eso. Yo también fui a vacacionar a Santa Teresita. Sí. Claro, yo también. Yo iba a Necochea, siempre. Muchos años. Y sí, Cuando Santa Teresita tenía 10 casas. ¿Está bien? Sí. ¿Okay? No es nada de lo que se parece ahora. Me encantó tu comentario, quiero agregar dos cosas. Atentos, en diciembre sale LATAM GPT, que justamente inteligencia artificial desarrollada por gente de Latinoamérica que sabe que la situación y las vivencias son completamente distintas, las culturas y demás. Hay un montón de gente en distintas universidades de toda Sudamérica trabajando para que no pase un poco lo que estás diciendo, que cada vez se sienta más lejano todo y que los que nos controlan vivan en otros países, uno nunca vaya y demás. Y un poco eso mismo es lo que yo quise decir al principio, que no se entendió mucho, que es que los problemas que nos interesan a nosotros no son los mismos que les interesan a la gente que tiene estas empresas. Entonces, los chicos, por ejemplo, he escuchado a muchos chicos y chicas que estudiaron computación que en tercer año me dijeron: esto era una carrera para aprender a resolver problemas y lo puedo aplicar a mis problemas, a ¿por qué Google Maps no funciona bien en mi barrio? ¿Por qué no mapea bien los hospitales de la zona y cuántas salitas hay y el tiempo de espera? ¿Por qué anda mal? La respuesta era porque a Google no le importa eso en este momento y capaz que no le importe nunca. Y esta chica en particular, que es del grupo de chicas en tecnología, que les recomiendo que busquen, me dijo eso, me dijo: es impresionante cómo hasta que uno no está en tercer, cuarto año no se da cuenta que en realidad lo interesante acá es que ganás herramientas para resolver problemas que a vos te interesan y que a tu gente le interesan, no lo que ves en YouTube que le interese a alguien muy lejano. Yo Dice quería... perdón. No, por favor. La escuela primaria pública, escuela secundaria pública y universidad pública, Universidad de Buenos Aires. Toda esa mi trayectoria, nunca me hubiese imaginado que una vez graduado, el gobierno japonés me becó para hacer un posgrado en Japón. Entonces, tengan esas visiones de, ok, nada es imposible. No me lo hubiese imaginado, pero ocurrió. Una cuestión. ¿Cómo es tu nombre? Porque Juana. Voy a responderle a Juana, pero le voy a responder a todos ustedes, porque seguramente les pasa algo parecido a Juana. Primero, Juana, no me acuerdo ninguna de las preguntas que hiciste, pero sí me quedo con algo. No, vos tenés preguntas que llevan a reflexiones en tu cabeza
un montón de preguntas llevan a reflexiones y está muy bien que las tengas. Está perfecto. Es muy frustrante para nosotros que tenemos 18 años que nos digan el año que viene tenés que decidir cómo va a ser tu vida futura. Es frustrante, ¿no? Obviamente que sí. La Universidad de Buenos Aires es tal vez la única universidad que tiene lo que muchos no entienden, mal no entienden, que es el ciclo básico común, que es lo más cosmopolita que te puedas imaginar en la faz de la Tierra. Entonces, muchas veces uno dice, quiero estudiar odontología, y en el ciclo básico común te diste cuenta que tu carrera era psicología. ¿Por qué? Porque encontraste esa persona que te dio esa materia, que te explicó, y ahora te voy a explicar por qué yo, siendo contador, me dedico a inteligencia artificial. Y te vas a dar cuenta que voy a este punto. La universidad te permite construir un futuro que para vos hoy es incierto. Año 2009, yo estaba cursando estadística. Profesor, actuario, estaba explicando un tema, regresión lineal simple. Yo siempre tipo muy curioso, como vos, Juana. Este tema se podría resolver con un perceptrón, dijo, como al pasar. Como al pasar. Obviamente nadie le prestó atención, porque él lo dijo como para sus adentros. Yo, por eso me siento identificado con lo que dijiste, terminé la clase y le digo, ¿y qué es un perceptrón? Me mira, como eran antes los profesores, ¿no? Una neurona artificial, y se va. Al otro día me trae un libro muy viejito que se llamaba Perceptrons, del año 69, en inglés, me lo comí todo. Y ahí arrancó mi carrera de inteligencia artificial, como dice él, que nada que ver con lo que es ahora. Ahora, esas incertidumbres que uno puede ya tener, que tenés vos a tu edad, también las tenemos nosotros a nuestra edad. Y yo fui el primero que traje la palabra contactos, pero no como un producto, como amigos, que de otra manera no te podrías conectar en tu vida. O como dijo ella, ¿no? Que empezó la universidad y terminó en Estados Unidos siendo becaria, o no sé si te imaginaste que ibas a investigar inteligencia artificial. Es decir, es un camino que se construye y esa incerteza del futuro solamente se construye si tenés preguntas, si tenés inquietudes. Y es lo más difícil de despertar en uno con la generación que nos toca de TikTok, Instagram, en donde scrolleamos cada 20 segundos un video que nos aburre. Así que, de mi parte, gracias por bancarnos a hablar una hora. Juana, ¿vos dijiste tuvieron suerte en un momento? Sí, lo de la suerte. Sí, todos los que estamos acá tuvimos muchísima suerte, muchísimos privilegios, muchísimo de arrancar desde más adelante en la carrera de un montón de personas, pero para relacionarlo con lo que acaba de decir Diego, mucha de la suerte se logró por estar en el lugar correcto cuando pasó alguien diciendo, a mí me interesa curar el cáncer con imágenes médicas y me dedico a que, ¿viste lo que hacen los radiólogos de segmentar una imagen? Me gustaría ver si alguien puede hacer eso con inteligencia artificial. Y otro dice, sí, yo doy clases de esto, de redes neuronales. Esas conexiones no ocurren si uno está muy aislado. La universidad donde yo iba a las 8 de la mañana y me quedaba hasta las 10 de la noche cursando, porque estudiaba a la mañana y después cursaba a la noche, bueno, se puede hacer menos también. Hay gente que labura y que hace la carrera. Eso te cambia que tu suerte se convierta también en algo más buscado y no solamente la suerte, que es muy, muy importante. ¿Me dejan dar dos ejemplos? Perdón, dale. Dos ejemplos solamente de aplicaciones para que vean algunos impactos que uno a veces no se imagina. Una tesista mía hizo un trabajo, le interesaba el tema de violencia en cárceles. Diseñó todo un sistema de detección con imágenes y otra persona lo hizo con audio para detectar violencia en cárceles. ¿Por qué? Porque los guardacárceles llegaban tarde, cuando ya el hecho había ocurrido y la persona por ahí ya había fallecido. Entonces, ese por ejemplo es un ejemplo de impacto. Otro ejemplo de impacto es, otro estudiante estuvo diseñando un sistema para selección de residuos en cintas transportadoras. O sea, cómo separar residuos de distintas categorías. Cartón, papel, vidrio. O sea, hay muchas aplicaciones, muchas cosas que se pueden hacer y que se están haciendo en la Universidad de Buenos Aires. ¿Querés vos un poquito de lo último y cerramos? ¿Sí? No, re cortito, que gracias por tu intervención, que estuvo muy buena, pero
que me parece que está bueno, muchos de los que trabajamos en la universidad pública, creemos en este espacio como un espacio de es una plataforma de despegue. Creo que uno en la universidad o al menos esa fue mi experiencia, digamos. Puede haber otros lugares de despegue social. Despegue me refiero al hecho de que uno cuando va de su casa y entra a la universidad, o al menos eso me pasó a mí me cambió la vida, digamos, ¿no? Fue el gran cortocircuito en mi vida, digamos, ¿no? En muchos sentidos a la vez. Y muchos de los que damos clase entendemos eso y de alguna manera damos clase un poco pensando desde ese lugar, ¿no? Creo que esa es la mejor tradición argentina, además. En el resto de los países de Latinoamérica tenemos sociedades mucho más estratificadas, donde hay países donde no hay clase media, por ejemplo, ¿no? Que es lo que tratamos un poco de muchos de nosotros, de sobrevivir, digamos, ¿no? Agarrarnos un poco a ese estrato social. Y la universidad, seguramente hay otros espacios, pero creo que o que muchos compartimos, que es el gran motor de despegue para los que venimos de un poco más abajo, poder llegar un poco más arriba, ¿no? Entonces, por eso está buenísima la pregunta o lo que nos traes y pensarlo desde ese lugar, ¿no? Bueno, buenísimo. Sí. Juana, ahora todos hablando de Juana, todos somos Juana. Juana, me parece que de alguna manera vos trajiste algo que también trajo acá el compañero Pablo, que son estas preguntas profundas. Trajiste preguntas muy profundas y que justamente lo interesante es que ustedes tienen la posibilidad de desarrollarlas en la medida que se comprometan y apunten al conocimiento, que quizás los contactos tengan que ver con el conocimiento, con aprender, ¿no? Que fue lo que de alguna manera trajeron todos los profesionales acá, las ganas de cada vez saber más, investigar, seguir cada vez haciendo más cosas. Creo que un poco es la invitación que tiene la jornada Yo Quiero Estudiar con todos ustedes, ¿no? Que se empieza a tener esta semillita de las ganas de saber. Así que les agradecemos muchísimo por haber estado acá, haber escuchado a los profesionales. Algunos quizás se pueden quedar afuera contestándoles algunas preguntas.